buenos días para todos los que se conectan en este momento a través de la plataforma de Facebook de Derecho y Propiedad. Los saludamos a todos ustedes que se conectan a esta grabación que se hace a nivel nacional. Y saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros desde Meet. Igualmente a nivel nacional los saludamos a todos. Vemos que ya se van conectando con nosotros a esta capacitación importante que realizamos el día de hoy en un tema pues que es, digamos que de los más tratados y de los que más se vive día a día, que es el tema de esa pregunta que nos hacemos entre fiador o deudor. Entonces es importante que podamos conocer de este tema, que podamos de pronto invitar a las personas que se vayan conectando a nuestra capacitación y pues claramente que se vayan conectando con nosotros. Y pues quisiéramos saber de pronto en qué consisten y cómo se diferencian estas dos figuras. Para eso nos acompaña la doctora Ángela Álvarez. Doctora Ángela, muy buenos días. Discúlpame, el micrófono. Eso. Bueno, mientras la doctora va prendiendo el micrófono, vamos saludando aquí a las personas que se conectan a nivel nacional, desde las diferentes ciudades del país. Vemos personas que se conectan desde Villavicencio, vemos acá desde Bucaramanga, saludamos a las personas que se conectan desde Cúcuta, desde Cartagena, Bolívar, Cauca, vamos aquí de Antioquia. Listo, doctora, buenos días. Doctora Ángela, ¿cómo está? Muy buenos días, doctor Edwin, muy buenos días para todos. Bueno, muy contento realmente de tenerla hoy aquí con nosotros. Realmente me complace mucho, pues porque digamos que hemos compartido escenario varias veces y pues conozco sus capacitaciones, su calidad docente. Y bueno, entonces, sin más preámbulos, damos entonces inicio a esta capacitación. Vemos aquí que se conectan desde Popayán a esta capacitación de fiador y codeudor. Digamos que en qué consiste y cómo se diferencian esas dos figuras que vemos tanto, digamos que diariamente en todas las situaciones que hacemos, arrendamientos, préstamos, bueno, negocios, ¿cierto? Para eso nos acompaña la doctora Ángela Álvarez Garzón, abogada egresada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana y jefe del área de Derecho Privado de Bogotá, realmente una de las mejores docentes que tenemos y bueno, le damos la bienvenida, doctor. Bueno, muy buenos días para todos, gracias por esas palabras. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un estudio que es muy interesante y lo he dividido pues dependiendo de la posición que cada uno se encuentre. En ocasiones somos los que o prestamos dinero o los que vamos a arrendar un inmueble y requerimos como tal una garantía. Esa es la primera posición. Pero la segunda posición es cuando tal vez alguien viene a nosotros a pedirnos aquel favor que tal vez uno jamás quisiera que se lo pidiera. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a observar esta imagen que habla acerca de una decisión que se debe analizar. Y una decisión que se debe analizar, como les indiqué, por parte y parte. Pero quiero, digamos, centrarme, digamos, a entrar a verificar cada una de estas situaciones. En primer lugar, cuando yo soy la persona que requiere una garantía, le digo, ok, vamos a suscribir el contrato, vamos a prestar el dinero, siempre y cuando usted venga con una garantía. A esas garantías las llamamos o fiador o codeudor o, en el caso de los arrendamientos, coarrendatarios. Es muy importante analizar esta situación desde este primer punto que estamos hablando. Cuando yo soy quien solicitó la garantía, debemos analizar muy bien y poner, digamos, estudiar, verificar muy bien los antecedentes antes de adquirir esta garantía. Esta imagen, ustedes ven aquí, hay un corazón y está el cerebro. Y muchas veces, en algunas ocasiones, las personas primero ponen, digamos, lo más llamativo que ven. Entonces ponen, oye, esa persona estaba súper bien vestida, esa persona estaba impecable, uy, en el carro que venían. Y tal vez pensamos que la garantía va a hacer eso y no estudiamos más a fondo. La idea de esta capacitación es eso, que ustedes puedan también conocer que Derecho y Propiedad como empresa presta esos servicios jurídicos para que usted pueda venir, traer sus documentos y analizar antes de que usted celebre cualquier negocio. Pero también vemos la otra imagen,
vemos esta cara como sonrojadita, como preocupadita, y es cuando tal vez alguno de ustedes, o a mí o a alguno de nosotros, nos han dicho, mira, voy a colocar tal negocio, generar rentabilidades, ya tengo estudiado todo, es en tal lugar, pero necesito un codeudor. Entonces, no sé tú, mi hermano, mi amigo, mi próximo, si me pudiera servir simplemente como codeudor, eso no pasa nada, yo voy a cumplir, el negocio da excelentes rentabilidades. Y es cuando tal vez nos sonrojamos por dentro y decimos, ay Dios, pero es que es mi amigo de toda la vida, es que es mi hermano, es que es un familiar que tengo. Entonces, ahí es cuando, pero tenemos que analizar la situación. En esos casos, usted también puede contar con derecho y propiedad antes de ingresar o antes de tomar una decisión tan trascendental, porque es una decisión que realmente puede afectar su patrimonio, es una decisión que puede afectar incluso cuando usted fallezca sus herederos. De ahí la importancia de que nuestros sentimientos, las emociones, no primen realmente sobre el asunto bien a fondo jurídicamente, en qué me voy a meter o si realmente voy a prestar esa suma de dinero. Empecemos pues. ¿Qué son estos famosos fiadores o codeudores? O yo también incluí los correndatarios. Más, palabras menos, son como un respaldo. Es un respaldo jurídico, es una garantía que al acreedor le vamos a garantizar que le vamos a pagar esa deuda. Entonces, ese fiador y ese codeudor, ¿qué está diciendo? Ese correndatario. Si ese deudor no cancela, yo voy a asumir el pago de la obligación. Eso es lo que hace esta figura. Muchas veces pensamos, no, yo de buena fe considero que la otra persona va a pagar porque yo toda la vida la he conocido. Y vuelvo, aquí es donde vuelvo al asunto y tal vez colocamos más la emoción y no entendemos lo trascendental, como vemos en esta imagen de arriba, cuando firmamos y plasmamos nuestra firma, nuestro consentimiento en un título valor, en un título ejecutivo, en un contrato de arrendamiento, lo que estamos plasmando es yo me comprometo a pagar esa suma de dinero si la otra persona no la cancela. Eso es lo que es un fiador, codeudor o correndatario. Pero ahora vamos a ver más adentro, porque es muy importante siempre saber en calidad de qué garantía voy yo, porque hay algunas diferencias y tal vez las personas dicen, no, simplemente fue una firma ahí, y uno les pregunta, pero ¿usted cómo firmó? Y aquí vamos a empezar a ver y a conocer las diferencias entre estas figuras. Vamos a ver la primera, que es, ¿qué significa ser fiador? Como les dije, es la persona que indica, he aquí, yo voy a asumir la obligación. Entonces, la fianza es una obligación accesoria. ¿Qué significa que sea una obligación accesoria? Significa que si la principal no cumple, yo entro a cumplir. Siempre está amarrado primero al cumplimiento del deudor principal, y ese deudor principal, si él no cumple, accesoriamente yo subo, pero primero tenemos que tener el lugar del deudor principal. Es cuando una persona, o puede ser varios cofiadores, responden por una obligación ajena. Siempre que hablamos de la fianza, codeudor, correndatario, siempre estamos hablando de obligaciones ajenas. Y ahí era donde yo les decía a ustedes, tal vez ustedes o las personas son muy organizadas con sus finanzas, procuran tener un presupuesto, procuran nunca pasarse de lo que gastar más de lo que ganan, son muy juiciosos, tienen sus inmuebles, su salario, pero una decisión de estas implica que en mi patrimonio, aparte de mi lista de obligaciones, yo voy a asumir una obligación de una persona. Eso es lo que uno hace cuando es fiador. Y es un compromiso para con quién. Yo me comprometo, yo fiador, me comprometo con usted acreedor a que yo le voy a pagar, ya sea en todo o en parte de la obligación, pero yo me comprometo. Eso es lo que hace como tal un fiador. Y vuelvo a les decir, esta situación de fiador toca pensarla muy bien desde los dos puntos de vista. Primero, si soy yo la persona
la que voy a, digamos, a suscribir ese negocio con otra para prestarle un dinero, para arrendarle un inmueble. Yo tengo que verificar muy bien que esta persona realmente cumpla con esas condiciones, que realmente esta persona, si el deudor principal no me cumple, yo tenga cómo iniciar un proceso ejecutivo. Recordemos que en días anteriores la doctora Luzari Cubillos nos dio una excelente capacitación acerca del proceso ejecutivo. Y precisamente este estudio va muy amarrado a lo que es el proceso ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque si no se cumple una obligación, digamos, estamos hablando de dinero, no pagué, digamos, el título o valor que me comprometí a pagar, no estoy pagando mis cambios de arrendamiento, bueno, etcétera, de situaciones, ese acreedor tiene el derecho de iniciarme un proceso ejecutivo, es decir, viene primero contra el deudor principal. Pero de ahí vuelvo y le digo y me enfatizo de la importancia cuando usted es el que pide el fiador, tiene que usted tener la certeza de que ese fiador tiene un patrimonio con el cual, si el deudor principal no cumple, usted pueda irse en contra del fiador y poderle embargar la casa, el salario, el vehículo. Esa es la posición primera cuando usted es el acreedor. Ser muy consciente la garantía que va a exigir. Y vuelvo y repito, es muy importante entender que aquí no se ponen las emociones ni las apariencias. Como abogados, les reitero, Derecho y Propiedad cuenta con una amplia gama de abogados que conocen del estudio de títulos y podrán garantizarle a usted, hacerle un estudio, determinar si, digamos, ese inmueble que tiene esa persona que va a ser fiador, si es susceptible, por ejemplo, de embargo. ¿A qué me refiero? Que no tenga una afectación a vivienda familiar, que no tenga un patrimonio de familia, sino que tenga un inmueble que yo digo, bueno, esa persona sí le puede servir a usted para garantizarle la obligación. Esa es la primera posición. Pero ahora la segunda posición. Usted dirá, ¡ah, Jesús! Tal vez yo firmé una letra como fiador y yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Yo hasta ahora comprendo que yo era el que me estaba comprometiendo a pagar por eso. Entonces, el fiador también sufre varios momentos, hablemos desde la persona que va a asumir la calidad de fiador, tiene tres momentos. El primer momento es cuando tenemos esta imagen, le dicen, por favor, sea fiador. Y es cuando le empieza a pensar. Pero también tenemos la imagen, la segunda, y es tal vez cuando pasó esta situación que vimos en la imagen. Ya suscribió, tal vez usted está en la capacitación o conoce un familiar o tiene un caso de alguien que ya firmó un título valor, un título ejecutivo. O tal vez, en un caso más adelantado, que tal vez usted ya le hayan iniciado, o alguna persona que usted conozca, ya le hayan iniciado un proceso ejecutivo por el no cumplimiento de la obligación del deudor principal. Entonces, usted se preguntará, bueno, pero yo que fui fiador, ¿cómo hago para salir de esto? Porque hasta ahora comprendo jurídicamente, digamos, en qué realmente me metí. Entonces, encontramos cuáles son las características de esa fianza. El fiador, ¿qué puede exigir? Y es muy importante que entendamos esta diferencia entre el fiador y el codeudor. El fiador, él puede exigir al acreedor que primero usted persiga a ese deudor principal y que lo persiga con todos sus bienes. Es decir, usted, si él no cumplió con la obligación, hablemos, por ejemplo, una letra de cambio de 5 millones de pesos que debía pagarse el 2 de enero del 2020. Entonces, el acreedor, cansado de exigirle al deudor principal el cumplimiento, inicia un proceso ejecutivo. Entonces, pero digamos que el deudor, el acreedor como tal, ay, no, pues el fiador, él tiene casa, él tiene carro, yo me voy a ir primero con él. No, señor. El fiador puede alegar ese beneficio de exclusión. ¿Qué significa? No, señor, usted a mi fiador no me persigue primero. Primero usted tiene que perseguir al deudor principal que le pague las deudas con los bienes que este deudor principal tiene. Esa es la gran diferencia entre la fianza y el codeudor. Este fiador tiene la facultad de que primero lo persigan a él y primero le inician proceso ejecutivo y le persigan sus bienes. Ese se llama el beneficio de exclusión. También hay un beneficio que es el de la división. ¿Qué significa esto? La división significa que si hay otros fiadores como tal,
es asumir el porcentaje de la obligación como tal. Estas dos calidades vemos que las tiene el fiador. Pero usted me preguntará, tal vez puede un fiador dejar de ser fiador o simplemente decir, hoy yo renuncio a ser fiador. Pues jurídicamente el Código Civil trae esta figura, pero claramente nos indica, como dice la imagen, no. Si lastimosamente usted ya se comprometió a ser fiador, implica que usted ya se comprometió a asumir el pago de la obligación si el deudor principal no la cumple. ¿Por qué razón? Porque obviamente tenemos en cuenta que pues, el acreedor no puede estar verificando, se imagina que todos los días cambiar el fiador, no, ella dice, este es el fiador y por el principio de lealtad, yo como acreedor tengo esa garantía y si este principal no me cumple, me va a cumplir el fiador como tal. ¿Y por qué tampoco? Porque, vuelvo a repito, el fiador es como la garantía, es el garante de que él asume esa obligación si el principal no la cancela. Entonces, no se puede dejar ni se puede renunciar a ser fiador. Más adelante les voy a explicar unos tips jurídicos que se pueden dar en estas situaciones. Uno de ellos es el que vemos en esta imagen, que es el relevo de la fianza, es decir, como si estuviéramos en una carrera de relevos y vamos a pasar el testigo y decir, bueno, yo ya quiero librarme de esto y puedo solicitarle a ese deudor principal, oiga, necesito el relevo de la fianza. Entonces, el Código Civil nos trae unos eventos en los cuales sí se puede solicitar ese relevo de la fianza. Y el primero de ellos es cuando el deudor vemos que empezó a disipar de una manera pues, temeraria sus bienes y uno dice, bueno, si él disipa sus bienes, si él sale de su patrimonio, que sucio, estoy amarrado en una obligación y si él no cumple, a él no lo van a perseguir porque no tienen nada que perseguirle, aunque lo hacen primero, pero si no tienen nada con qué perseguirlo, pues me van a perseguir a él. Cuando yo como fiador veo que el deudor, pues, yo le dije, listo, quedó en el documento de que yo le servía de fiador, pero a tanto plazo y que ya después ahí había un relevo y ese deudor principal no cumplió ese tiempo. Y también cuando ya, digamos, ha venido el cumplimiento ya de esa obligación, ya se hizo como la fecha de exigibilidad, como les hablaba en el ejemplo, y no se ha cumplido la obligación. La cuarta situación es cuando ya han transcurrido 10 años desde que se tomó la fianza. Y yo puedo decir, bueno, existe, tiene que haber un relevo de la fianza. Y la principal es cuando, Dios mío, hay el temor que ese deudor principal se tome. Todas esas circunstancias son las que vive un fiador. Es la angustia de rogar y suplicar de que la persona, el deudor principal, cumpla con su obligación. Pero realmente esto se convierte realmente en una situación pues muy frustrada, o sea, pues muy angustiosa. ¿En qué sentido? Porque usted dirá, ¿será que sí cumplió? ¿Será que sí va a cumplir con el pago de la obligación cuando se comprometió? Porque usted se vive en una incertidumbre y la única solución jurídica que tal vez en ese momento tiene es ese relevo de la fianza. Entonces hemos visto varias características que tiene un fiador, tal vez Dios, bueno, si usted la suscribió a un documento o no, o si lo va a suscribir, pensarlo muy bien, en el sentido de que como vimos, tiene el beneficio de exclusión, tiene el beneficio de división, puede solicitar el relevo de la fianza como tal. ¿Qué viene el pedazo, digamos, Dios mío, qué pasa si definitivamente ese deudor no hizo ese relevo de la fianza? Entonces, indispensable cumplir con algunos de los requisitos, de los 5 requisitos que vimos acá. Entonces yo digo, bueno, y posterior, ese fiador, ¿qué tiene que hacer? Es iniciar un proceso civil para que se logre determinar y se logre establecer que haya un relevo de la fianza, o que por lo menos ese deudor constituya una garantía o pague una caución necesaria para respaldar esa obligación. Pero de igual forma quiero que vean esta imagen, o sea, eso es una angustia, es una incertidumbre, porque por el otro lado el acreedor puede ya estar iniciando un proceso ejecutivo y puede tener ya un embargo en contra de un inmueble, de un salario. Por eso es que tenemos que pensar muy bien cuando tomamos la decisión de ser fiadores de alguien. Porque muchas veces en mi litigio profesional, más de 17 años, he visto cómo tal vez amistades de toda una vida se dañan, vínculos familiares se dañan, porque llega esa situación, llega la situación en que el deudor principal, mi amigo, mi familiar, no cumplió
y a mí fue la que me tocó como fiadora entrar a cumplir. ¿Y eso qué va a implicar? Un detrimento de mi patrimonio y todo lo que conlleva esa situación. Malas relaciones familiares, que tal vez el esposo diga, pero usted, ¿por qué sirvió de fiador? Está en juego nuestro patrimonio. Entonces, ahí es la situación donde, como veíamos también en conferencias anteriores, la importancia de proteger el patrimonio. Yo siempre trato de hablar en todas mis conferencias de esa importancia de protegerlo. Nadie está excepto en una situación que le sobrevenga un proceso o algo. Por eso hemos dado explicaciones de todas las formas jurídicas y válidas y sin simulaciones en que usted puede proteger un patrimonio, como es una afectación a vivienda familiar, como es un patrimonio de familia, para que usted coloque candadito esa situación, porque adquirir el patrimonio a todos los que tenemos nuestras cosas nos ha costado trabajo, nos ha costado tiempo y no se puede perder de la noche a la mañana en una decisión tan rápida como firme como fiador. Y igual, vuelvo y reitero la otra posición, la posición A, que es el acreedor. También mucho cuidado, porque tal vez, lo vuelvo y repito, toca tener y verificar muy bien los documentos si la persona que se le está presentando como fiador también tiene alguna solvencia para nosotros poder, digamos, iniciar algún día un proceso ejecutivo contra él. Tal vez usted dirá, bueno, pero si yo tal vez fallezco, si yo fui fiador y fallezco, morirá la finanza. Lastimosamente, tengo que indicarle, y eso lo dice pues el mismo código, la deuda no muere. Si yo fallezco, mis herederos serán los que tendrán que entrar a asumir mi posición. En ese caso, también es muy importante a los herederos alegar ese beneficio que yo les hablaba anteriormente. Es decir, si a mí me demandan como heredero, porque Dios no quiera, mi papá firmó como fiador, falleció, yo entro a responder, obviamente con los bienes del causante cuando se haga la sucesión. De ahí la importancia pues, del beneficio y de declarar sin beneficios, el beneficio del beneficio de inventario, es la situación que ese heredero puede, como tal, alegar ese beneficio de exclusión y decir, qué pena con usted, usted tiene que ir primero contra el principal. Esto vuelvo y reitero en cuanto a lo que es el ser fiador, en cuanto a la finanza. Y como podemos ver, en este artículo 2378 claramente nos dice que los derechos y las obligaciones de los fiadores. Entonces, vemos aquí tal vez el impacto tan fuerte de tomar una decisión y tal vez no ser conscientes a dónde realmente estaba llevando una situación como esta, que es una simple filtro. Es decir, no te preocupes, yo voy a responder, y usted tal vez ni siquiera se dio cuenta en qué condiciones estaba firmando. ¿Por qué me regresé a esta diapositiva? Porque ya tratamos el primer tema, que es acerca del fiador. Pero vamos a ver también cómo ahora, vamos a ver también la figura del codeudor. Antes de ello, reiteramos, si el deudor fallece, la fianza no termina. ¿Y por qué? Estamos hablando cuando fallece el deudor principal. Entonces uno dice, bueno, pero murió el principal, era el principal. Pero con la muerte de este deudor principal, la fianza sigue en pie. Es decir, el fiador sigue respondiendo por la obligación como tal. Es decir, la muerte no extingue las deudas, ni la muerte del deudor principal, ni la muerte del fiador va a extinguir la obligación. Obviamente, reiteramos, esa fianza es accesoria. ¿Qué significa? Que si el principal no cumple, yo subo al nivel y entro a cumplir. Es decir, mientras que exista la deuda, va a existir la fianza. Mientras exista esa calidad, esa obligación pendiente por cumplir, va a existir la fianza. Entonces, cuidado con las decisiones que tomemos de uno y de otro lado. Les reitero, de esta posición, siempre, si yo voy a prestar dinero, voy a hacer un negocio, garantizar que tanto mi deudor principal como mi fiador tengan una buena solvencia y un buen patrimonio, cosa que si ellos incumplen, yo pueda a través de un proceso ejecutivo recuperar mi dinero. Posición número 2, tener claro todas las
implicaciones y miren que incluso más allá de la muerte van las obligaciones de un fiador. Pero usted dirá, entonces, ¿en qué momento se va a extinguir esa obligación, esa fianza, eso que yo firmé, en qué momento va a parar? Les reitero, es cuando ya se dé por consumada, se dé por cumplida la obligación. Y hay casos que la muerte del deudor implica la extensión de la deuda, por ejemplo, pero eso ya es cuando está amarrado, hablemos, digamos, una obligación con una entidad o, financiera o que está amarrada con un seguro de vida. Ahí habrán, obviamente, el cumplimiento, tiene que existir el cumplimiento de los requisitos y si se dan, pues ahí sí se da la extensión. Pero eso es como un caso particular y es cuando está amarrado con esta situación. Aquí hay otro de los beneficios que tiene el fiador, que hemos hablado, pues beneficios que yo lo hablo como ya herramientas jurídicas que le toca acceder en el evento de que el deudor principal no cumple. Y es el caso de que yo fui fiadora, mi deudor principal no cumplió, él no tenía nada para poder iniciar un proceso ejecutivo, vinieron y yo fui, cuando me inician el proceso ejecutivo, tuve que ser la que le canceló la obligación porque tal vez iniciaron el ejecutivo, iniciaron sobre el inmueble, quedó inscrita una medida de embargo. Entonces ahí sí dije, bueno, tocó cancelar. Aquí hay una situación cuando ya hemos ido a pasos más agigantados, empecé poco a poco, me dijeron que me prestara el dinero, yo presté mi firma, dije que sí, accedí con mi voluntad, posteriormente el deudor principal no cumplió, ya vemos que ya vino lo que es la etapa del proceso ejecutivo que nos lo explicaron muy bien en días anteriores, y aquí en esta etapa quiero centrarme en una situación, en la etapa cuando definitivamente el deudor principal no cumple, no tiene nada que perseguir. En ese momento es muy importante la actitud que asuma el fiador. ¿En qué sentido? Ustedes saben que las obligaciones, esto es como un taxímetro, día tras día que pase, pues se va a incrementar por los intereses. Entonces, si tal vez te le llegó una notificación de que, mire, el deudor principal no ha cancelado, ya es hora de tomar acciones como la acción de conciliación y no dejar que las cosas avancen y avancen y avancen. En este orden de ideas, también Derecho y Propiedad cuenta con abogados conciliadores, expertos también en este tipo de situaciones, donde hemos tenido casos que las obligaciones son monstruosas y gracias a el talento de estos abogados, a su estudio, a su esmero, se ha logrado que esas obligaciones mermen como tal y hemos hecho excelentes negociaciones. Entonces, tal vez usted se encuentre en el momento que diga, Dios mío, definitivamente la otra persona no cumplió, ¿qué hago? Estoy desesperado. Acuda a Derecho y Propiedad. Realmente podremos buscar una solución jurídica para plantear en una audiencia de conciliación y así hemos salvado el patrimonio de muchas familias que han venido aquí desesperados sin ninguna luz de esperanza. Por eso les decía, si tal vez usted ya está en esa situación, llame ya a Derecho y Propiedad y aquí con los abogados especialistas se le atiende una consulta y se le da una solución jurídica para buscar una estrategia que usted diga, ¡wow! Me salvaron la vida. Y esa es la situación. Ahí es el momento crucial para uno decir, yo soy consciente, firmé como fiadora, voy a cancelar la obligación y se podría hacer a través de una audiencia de conciliación. Pero definitivamente si la persona tal vez fue más allá, ese acreedor ya inició un proceso ejecutivo, igualmente, es la hora de que usted venga y se acerque a Derecho y Propiedad para que nosotros revisemos si dentro de las excepciones podemos alegar las que les indiqué anteriormente. Si realmente podemos alegar ese beneficio de exclusión, si realmente podemos alegar otra situación. Entonces es hora que si usted también está en esa situación, se acerque para revisar su caso y revisar su proceso. Pero si definitivamente me tocó cancelar la obligación, no hubo nada porque el inmueble ya me lo tenían embargado. Usted canceló. Indispensable. Número 1, cuando yo asumo el pago de esa obligación, requiero que sobre el título siempre existe un título que es el que yo firmo como fiador. Les reitero, puede ser en un título ejecutivo, con una letra de cambio, con pagaré, un título de valor, puede ser un título ejecutivo, un documento que es claro, expreso y exigible, en el cual yo me comprometí como fiadora. Yo sobre ese mismo documento, digamos que fue un contrato de arrendamiento, puedo exigir que quede la anotación.
si yo le pago directamente al acreedor, que levante la constancia en esa certificación y diga, Ángela Álvarez Garzón, en calidad de fiadora, canceló la totalidad de la obligación tal día, tal fecha. Y si es un juez de la República, en un proceso, tiene que dejarle la constancia en el título que yo, Ángela, fui la que cancelé y la fecha en que cancelé. ¿Por qué razón? Porque el fiador tiene la opción posteriormente de iniciar una acción de reembolso. Ahí yo le puedo pedir a ese deudor principal, o sea, yo ya le pagué al acreedor, pero ese deudor principal que no cumplió y a mí me tocó cumplir como fiadora, yo puedo irme en contra de él en una acción de reembolso. Pero les reitero, indispensable que quede esa anotación en el título que yo fui la que cancelé. ¿Cuál es la situación de irme contra él? Y yo les voy a ser muy honesta. Si vemos que la fianza es que primero se van contra el principal y luego contra mí, ¿usted cree que, bueno, o sea, sí les digo, inicien la acción, pero obviamente hay que ser conscientes de que si que el acreedor no pudo contra él es porque él no tenía. Entonces, si yo le voy a iniciar una acción contra él, va a implicar que muy seguramente vayamos con todo el ánimo y el entusiasmo, pero no tenga nada que embargarse. Pero ahí también el fiador tiene que tomar una posición. No puede ser una posición de derrota como que, ah, pues sí, existe una acción de reembolso, pero en cierta forma, si el acreedor no puede embargar en nada de este, pues, ¿qué medidas voy a tener yo de embargar? Mire, en derecho de propiedad también manejamos los procesos ejecutivos y hemos tenido casos donde lo imposible se vuelve posible. Situaciones así como de acción de reembolso, en las cuales, pues, en ese primer momento, el fiador demanda a ese deudor, o sea, al deudor principal, al amigo, al compañero que le sirvió de fiador, o sea, yo fiador demanda a ese deudor principal, porque yo fui la que cancelé la obligación. Y hemos tenido casos que sí, iniciamos el ejecutivo, logramos que al menos ya libre mandamiento que esa persona tiene que pagarme lo que yo tuve que pagar, más los intereses, más la indemnización de lo que me causó toda esa situación. Tal vez en ese primer momento no vayamos a recuperar, digamos, vamos a tener ninguna forma de que embargar al Señor, pero el que persevera alcanza. Y hemos tenido casos aquí en Derecho y Propiedad que iniciamos nuestra acción, le decimos al fiador, bueno, hay que ser pacientes, pero perseverantes. Y la situación ha llegado en que tarde que temprano ese deudor adquiere un bien. Pasado el tiempo y nosotros siempre estamos sigilosos y enseñamos a nuestros usuarios en nuestras consultas cómo hacer esa investigación de bienes y tarde que temprano logramos un embargo y logramos que esa persona recupere su dinero. Obviamente es de perseverancia, obviamente en derecho y propiedad los abogados también aquí están dispuestos a enseñarlos cómo se hace ese estudio y poder perseguir a esa persona a la cual yo le tuve que cumplir la obligación. Pero es una acción que al menos es una luz de esperanza que es como una situación donde yo pueda recuperar el dinero que tuve que cancelar, que no era mi obligación, que no era mío, pero es como una luz de esperanza en esta situación. Pasamos entonces a lo que es el codeudor. Ya vimos bien la fianza y quiero reiterar la situación de todos los beneficios que tiene el fiador. El codeudor, como les explicaba al principio, obviamente él también dice, yo asumo el pago de una obligación si la otra persona no paga. La diferencia es como dice aquí. Ustedes ven esta imagen de esos amigos abrazados, porque así empiezan las situaciones cuando se le dicen, ¿quieres ser mi codeudor? No te preocupes que yo tengo toda la solvencia y voy a responder. Pero ustedes mismos lo han visto este año, nadie se esperaba una situación así en el mundo, nadie se esperaba una situación que tuviéramos que estar aislados, bueno, y muchos negocios tal vez estaban proyectados a crecimiento, pero lo que pasó fue que vino tal vez como un tiempo de sequía. Y entonces aquí vemos esta imagen y vemos que eso es el codeudor. Si ustedes ven, están en el mismo nivel, a diferencia del fiador, porque el codeudor dice, aquí, puntos para la que sea, puntos. Aquí ya no esperamos de que primero cumpla el señor de arriba, no. Aquí vamos igualito, es decir, nos comprometemos solidariamente. Yo respondo por el pago total de la obligación. Aquí no hay un principal, un secundario, aquí somos del mismo nivel. Tal vez usted diga, sí, pero es que yo simplemente fui codeudor, yo no sabía, pero adquirió el mismo nivel. Es decir, aquí no hay un nivel de responsabilidad entre deudor y codeudor. Ambos son los mismos. Entonces, por ejemplo, en la imagen, vemos que el de allá lo que tiene cabello como más clarito. Ese es Pepe y el de lado es Juan.
Y tal vez Pepe fue el que se favoreció el negocio, todo el asunto, pero Juan es el que tenga que responder. Y en el momento que se llega al incumplimiento de una obligación, yo como acreedora digo, bueno, pues podrá ser el deudor, aquí le digo, aquí no es ni principal ni secundario, Pepe podrá ser el deudor, pero no, yo quiero demandar a Juan, porque Juan tiene casa, tiene finca, tiene carro, y aquí Juan sí no me va a poder alegar lo que podía alegar el fiador, que decir, no, primero persígalo a él, no, Juan, usted tiene el mismo nivel de Pepe, y entonces, he ahí es muy importante que usted abra muy bien sus ojos cuando vaya a firmar un documento, porque lo primero que uno puse, cuando siempre se preguntan, digamos, ¿usted en calidad de qué firmó? Pues yo no sé. No, de ahora en adelante, si le piden el favor a usted, usted tiene que estar alerta, pendiente. ¿Yo estoy firmando como fiador o yo estoy firmando como codeudor? Porque ya hemos visto que el codeudor más responsabilidad tiene porque puede que él, como les coloqué el ejemplo, Pepe no pague nada, yo no quiera demandar a Pepe. Yo me vaya directamente contra usted, que es el que tiene un patrimonio. Y ahí yo no podría alegar ya absolutamente nada. Entonces, aquí está pues un ejemplo, que es lo que ocurre cuando sirve de codeudor en un crédito tramitado en una entidad financiera. Entonces, donde el que llamamos deudor principal es el que recibe el dinero y el codeudor es el que termina cancelando esa obligación. Entonces, aquí, reitero, aquí no se puede empezar a decir, no, pero es que él era el principal. Nada. Yo puedo iniciar mis acciones contra usted. O sea, todo esto desde esas situaciones siempre lo legamos porque, obvio, le digo, el incumplimiento de una obligación contenida en un título de valor, título ejecutivo, siempre va a implicar de que si no se cumple, pueda la otra persona iniciar un proceso ejecutivo. Ahora, pasa lo mismo que el fiador. Tal vez usted dirá, bueno, pero usted me ha dicho que es diferente la fianza al codeudor. ¿Será que yo sí podré dejar de ser codeudor? Lamentablemente, también tengo que informarle que no. O sea, una vez suscrito esa calidad, él no puede dejar de serlo, sino que hasta qué momento, cuando se cumpla esa obligación. Es decir, yo no puedo decir, ay, yo quiero renunciar. No, ya una vez su firma esté plasmada, usted ya adquiere esa misma calidad. Porque tenemos el mismo principio. Si la ley permitiera a un codeudor renunciar, entonces, si usted es el del lado del acreedor, imagínese dónde queda su garantía. Si usted va a arrendar un inmueble y pide una garantía que tenga un codeudor, un fiador con finca raíz, pues si él pudiera y tuviera la libertad de renunciar, pues ¿dónde quedaría la garantía del acreedor? Pues en ninguna parte. Por eso, esta imagen que vemos acá de la persona llorando es el codeudor. Es el codeudor que lastimosamente le toca asumir el cumplimiento de esa obligación, que vuelvo y me reitero, es una situación de penumbra desde el momento que se plasma la firma hasta el momento que se llega al final, es una penumbra de rogar de que esa persona pueda cumplir con la obligación. Algo muy importante aquí, y si quiero ser muy insistente, es el hecho de reiterar que el incumplimiento de la obligación lleva a un proceso ejecutivo. Y aquí no hay un relevo de un principal, o sea, aquí hay otra de las diferencias que hablábamos, sí en las finanzas podía haber el relevo en unos casos específicos. Aquí, cuando se es codeudor, no hablamos de esa figura del relevo, porque aquí yo no hablo de un principal ni un secundario, aquí hablamos que todos tenemos la misma condición. Esa es la gran diferencia y por eso la ley tampoco permite, en el caso de los codeudores, la figura del relevo, que sí la permite, como vimos anteriormente, en lo que respecta a la fianza. Volvemos a la misma situación. Aquí tampoco la muerte del codeudor me va a liberar como tal de esa obligación que yo adquirí. Es decir, si no está satisfecha la obligación, entonces pues va a seguir hacia los herederos. Y aquí los herederos no van a tener ese beneficio del que hablábamos anteriormente, del beneficio de decir, no, persiga primero a él, el principal tiene bienes. No, aquí los herederos no van a poder tener esa opción de alegar esa situación. Aquí lo que toca entrar, vuelvo le digo, muchas veces es entrar a analizar a fondo frente a qué obligación estamos, sobre qué cuantía estamos, qué opciones tenemos
y buscar la forma de arreglarla lo más pronto posible, porque de lo contrario, pues eso va a incrementar. También es importante aquí, digamos, en el caso de los herederos, también, si están en una situación similar, acercarse a derecho y propiedad y entrar a verificar, porque siempre todo proceso ejecutivo da lugar a las excepciones y jurídicamente también hemos tenido muchos casos exitosos donde hemos visto errores en el título. Entonces usted tal vez dirá, ¿qué hago? ¿Me echo la pena? No, señor. Usted tiene que acercarse a derecho y propiedad si ese es su caso, porque también podremos entrar a analizar bien la situación si existe de pronto alguna excepción que se pueda alegar. En este momento se me ocurre uno, por ejemplo, una prescripción. Entonces, de ahí lo importante que usted siempre tenga presente a derecho y propiedad, siempre llame, pueda consultar, tomar pueda una asesoría jurídica donde lo podamos orientar, porque en ocasiones, cuando todo ya es negro, hay tal vez una luz de esperanza y, como les reitero, hemos tenido bastantes casos exitosos donde hemos visto, digamos, que los títulos mediante el cual se construyó usted la calidad de fiador o codeudor pueden tener errores y puede excepcionarse para lograr pasar, digamos, esta situación, alegar dentro de un proceso y salir avantes. Por eso les animo nuevamente, si alguno de los escuchas o de las personas que me están viendo aquí, tal vez usted se identifica con alguna situación, no duden en tomar su teléfono y comunicarse inmediatamente para que podamos revisar a fondo su situación. Cada caso se estudia y se analiza a fondo. Esta es la ventaja que tiene derecho y propiedad, porque no es solo un abogado estudiando un caso, sino es un grupo de abogados que entramos a analizar y, como les reitero, hemos tenido estrategias jurídicas que han salido muy favorables para nuestros usuarios. Entonces, estábamos hablando como tal que la muerte del deudor no libera al codeudor. Es decir, aquí no hay ni un principal ni un secundario. La única forma de poder, digamos, tirarse de esa situación es, uno, acercarse a derecho y propiedad para que entremos a verificar, vuelvo a reitero, si el título ejecutivo, valor o documento quedó bien digamos, suscrito o si se puede alegar algo. De lo contrario, acudir, por ejemplo, a soluciones como la audiencia de conciliación, hacer propuestas de pago, acuerdos de pago para llegar digamos, a negociaciones equitativas que ayuden, digamos, a ablandar la situación de ese deudor que fue el que adquirió la obligación. Entonces, para concluir, podemos aquí ver como de manera general unas diferencias entre fiador y codeudor. Entonces, recordemos que el fiador adquiere esa calidad por un contrato de fianza. Él responde únicamente si el principal no cancela la obligación, mientras que el codeudor obviamente lo hace en ese nivel de solidaridad. Entonces, él dice, yo me comprometo a pagar la obligación en el mismo nivel suyo. El fiador puede exigir que se persiga primero los bienes del principal. El codeudor no cuenta con esa calidad y, de hecho, pues él puede responder incluso por toda la deuda sin que inicien un proceso ejecutivo en contra del otro. Vemos también que el fiador tiene la posibilidad de ser relevado de la fianza y esta figura en los casos específicos donde, bueno, relevemente de esta situación. Pero el codeudor no tiene esa posibilidad de ser relevado. Pero vuelvo y les reitero, tanto fiador como codeudor siempre habrá alguna estrategia jurídica y algo que revisar a ver cómo más podemos salir avantes en esa situación. Hemos hablado bastante del tema de lo que es el fiador, el codeudor. Pero hay una figura muy, muy delicada también, que es la del coarrendatario. Tal vez simplemente es plasmar una firmita ahí, pero realmente tiene un trasfondo iguales a los que yo les hablaba acerca del codeudor, es decir, el coarrendatario viene a ocupar el mismo nivel del codeudor, no del fiador. ¿En qué sentido? Porque el coarrendatario, digamos, está el arrendatario Pepito y la correndataria Ángela. Si Pepito no cumple, pues simplemente el acreedor puede decir, no, no demandes a Ángela porque ella es la que tiene casa, carro y beca. Entonces, ahí es donde está la situación de lo peligroso también de firmar como coarrendatarios. Mucho cuidado porque su patrimonio se puede ver en riesgo cuando usted firma. ¿Por qué situación? Se suscribe el contrato de arrendamiento. Este tiene inherente unas obligaciones, como por ejemplo, cumplir con los cánones de arrendamiento, con el pago de servicios públicos y
demás obligaciones que van allá. Pero si esa persona incumple el contrato, ese arrendador puede iniciarme un proceso a mí como arrendataria y cobrarme incluso cláusula penal, incluso hay contratos donde se estipula que, aparte de la cláusula, se ha estipulado que si hay más perjuicios y todo, yo lo puedo perseguir a usted. Entonces, mire cómo se empieza a gigantar algo que no era una bolita de pequeña, pero se nos puede volver en un problema. Y como les decía, el asunto es que este coarrendatario va a ocupar el puesto del codeudor. Si me puedo entender, las mismas calidades que vemos del codeudor. Es decir, yo, aquí, respondo 100% en el evento de que el arrendatario no cumple. Entonces, ahí también ruego que tengan mucho cuidado cuando firmen como correndatario. Igual, vamos a la parte A. Si usted va a arrendar un inmueble, tenga mucho cuidado de las garantías que le están dando. No se deje llevar por las apariencias, no se deje llevar porque, uy, llegó en un carro espectacular, vino vestido, no. Va de trasfondo el estudio, que como les digo, Derecho y Propiedad hace también un estudio previo de contratos de arrendamiento y todo para determinar si realmente esa persona que me va a servir como correndatario sí tiene un patrimonio con el cual pueda garantizar el cumplimiento del contrato, o si alguna vez no me pagan canon, no me pagan, digamos, la cláusula penal, servicios, él pueda entrar a responder. Entonces, de esta manera, pues damos por terminada la capacitación. Espero haber sido lo más clara posible y quedo atenta a cada una de sus preguntas. Bueno, doctora Ángela, agradecemos mucho esa capacitación. Realmente, pues son situaciones que se presentan a diario y que hacen que, digamos, que se vean comprometidos nuestro patrimonio, tanto para el que presta como para el que de pronto no sirve de fiador, ¿no? Entonces, muy importante, pero pues observamos también varias figuras. Por ejemplo, lo que usted decía, muchas veces las personas de pronto no tienen conocimiento de si fueron fiadores, si fueron codeudores, pero aparece un tercero. Quisiera de pronto que usted nos regalara un minutico de explicación de ese tema, y es el tema del deudor solidario. ¿A qué hace referencia ese deudor solidario que nosotros también hemos escuchado? Bueno, muchas gracias. Ese deudor solidario vendría a equivaler a lo que dice la figura del codeudor. Ellos vienen a responder en el mismo nivel. Implica que no tienen las características que tiene la fianza. ¿En qué sentido? En que el acreedor puede escoger alguno de los dos y no un principal para pagar la obligación. Es decir, aquí no hay un principal ni un subsidiario. Él viene a tomar el mismo papel de lo que es el codeudor. Digamos que nos devolvemos un poco y también observamos uno adicional, y se presenta mucho de pronto en los títulos valores, y es el tema del avalista o el que presta el aval. ¿Qué diferencia y qué de pronto tendría también esa posición o esa figura? El aval también, vuelvo y le digo, todas esas situaciones, esas figuras entran a ser garantías, y todo lo que sea garantías entra a cumplimiento de las obligaciones y de esa solidaridad como tal. Reitero, lo único, digamos, que lo diferencia de la figura es lo que es la fianza. Bueno, es muy importante de pronto que todas las personas que nos están escuchando en este momento, a través de Facebook, a través de Meet, a nivel nacional, puedan inscribirse en la gran feria de servicios jurídicos que prepara Derecho y Propiedad para ustedes, 24 y 25 de julio. Simplemente es que usted ingrese a www.derechoypropiedad.com. Como dice la doctora Ángela, muchas veces de pronto a usted se le presenta una situación, quisiera que alguien de pronto lo asesorara, quisiera que de pronto alguien le diera la oportunidad de estudiar su caso, ¿cierto? De revisar de pronto si tiene salvación, si tenemos acciones, si tenemos derechos, cuáles son de pronto esos trámites que podemos hacer. Y muy importante que usted pueda aprovechar esta oportunidad. Se inscribe en www.derechoypropiedad.com, nos consulta su caso sin ningún tipo de costo. Usted recibirá la asesoría de un abogado especialista como la doctora Ángela Álvarez sin ningún tipo de costo, estudiará su caso, y profesionales expertos en todas las áreas del derecho lo podrán atender. Que tenga un caso penal lo podemos atender. Un caso administrativo, el caso administrativo lo podemos atender. Si usted tiene de pronto un tema en civil, en familia, no sé, de pronto cualquier situación que se le presenta, tiene que, de pronto va a comprar un inmueble o va a vender un inmueble, quiere saber si de pronto si tiene garantías, si no tiene garantías, aquí lo podemos estudiar. La idea es poderlo apoyar a usted en cualquier situación que se le presente. Si de pronto usted no puede ingresar a www.derechoypropiedad.com, puede también contactarnos, llamarnos al 320-233-0619,
314-475-1002 y lo podemos atender para que de pronto, si usted tiene alguna situación, podamos estudiar su caso. Doctora Ángela, nos preguntan, y de pronto más que usted como jefe del área de privados, ¿cierto? Conocerá la situación que se presenta ahorita con el tema de los arrendamientos, ¿verdad? Muchos de ellos, digamos que hay tres partes, por decirlo de esa manera, dentro de esos arrendamientos. Uno que es el propietario, el dueño del inmueble, el que arrienda, ¿cierto? El otro es la inmobiliaria, que muchas veces pide que para poder arrendar ese inmueble, entonces usted debe tener un fiador o debe tener un codeudor. Y pues claramente la persona que es el que toma el arriendo y ahí queda volando el fiador, el codeudor, pero en dado caso, por ejemplo, en este tema de que el arrendatario no tuvo o se quedó sin trabajo, no tuvo cómo pagar, entonces ahí entra la figura del fiador o del codeudor. ¿Qué podríamos nosotros de pronto, si fuimos codeudores, si fuimos fiadores, para poder de pronto tratar de arreglar esta situación más en esta época de pandemia? Una muy excelente pregunta y cada situación es particular. Como lo indicaba anteriormente, se debe analizar la cuantía, el monto que va la deuda, qué situaciones nos encontramos, porque en muchas situaciones, como le decía, la audiencia de conciliación ha sido la llave que ha permitido llegar a una negociación favorable para ambas partes. Por eso, de ahí la importancia que se acerquen, porque de hecho resalto mucho las cualidades o el talento, por ejemplo, que tienen las abogadas del grupo del área de privados, que es la doctora Luzari Cubillos, en cuanto a las conciliaciones. Esa es una herramienta maravillosa que hoy les invito. Muchas veces ha hecho de lo imposible que se hagan posibles las cosas. Negociaciones que tal vez ustedes digan es que es imposible porque la deuda es astronómica, pero se han llegado a unos excelentes acuerdos. Entonces, si la persona, digamos, que nos está formulando esta pregunta, puede acercarse a Derecho y Propiedad, yo le animo para que se acerque, para entrar a analizar esa situación de la cuantía, de la situación para lograr establecer un acuerdo favorable. Hoy les digo, tratar de no esperar a que, por ejemplo, el coarrendatario que definitivamente ya iniciaron un proceso ejecutivo, no dejar pasar más tiempo, venir a tiempo en qué situación. Primero, porque puede haber que si de pronto ya iniciaron un proceso ejecutivo, tendríamos que entrar a revisar si realmente el título cumple con todas las condiciones, calidades, o si se puede excepcionar para tumbarlo. O en segunda situación, lograr llegar a frenar esa situación de intereses a través de acuerdos. Es que según lo que observamos en este caso, y pues de pronto muy bien lo que usted nos dice, doctora Ángela, aquí en Colombia se reportan más de 37.700 establecimientos cerrados en diferentes ciudades del país, claramente, y en diferentes centros comerciales, que antes de la pandemia estaba muy de moda construir un centro comercial o arreglar el centro comercial, y ahora, entonces, claramente los locales están cerrados. Es muy importante que usted pueda aprovechar los abogados que tienen derecho y propiedad, que además son abogados conciliadores, muchos, ¿verdad? Porque muchas veces de pronto la contraparte quizás de pronto está un poco cerrada hacia el tema y nosotros pues logramos claramente con nuestro conocimiento, con nuestra experticia, poder convencer, porque muchas veces es como muy bien lo dicen, es mejor un mal arreglo que un buen pleito, más por esta época de pandemia que hay incertidumbre, que hay decretos que de pronto también protegen al uno y al otro, entonces es importante que usted pueda contactarnos y pues solucionar sus problemas. Por eso pues digamos que lo invitamos a la gran feria de servicios jurídicos que se desarrollará el 24 y 25 de julio. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es esto de la feria? Miren, simplemente esa es la oportunidad que usted tiene para que un abogado nuestro pueda revisar su caso. Usted se inscribe en www.derechoypropiedad.com, diligencia el formulario, nos deja ahí de pronto la descripción de su caso, nosotros nos comunicamos con usted, le decimos cuándo el abogado lo va a atender, en qué fecha, claramente entre el 24 y el 25, sin ningún tipo de costo. Profesionales expertos en todas las áreas del derecho estarán con usted para apoyarlo en su situación, bien sea, como les digo, de una parte o de la otra, en situaciones de arrendamiento, en situaciones de fiador, en situaciones penales, administrativos, de familia. Lo importante es que usted pueda solucionar su problema y contar con derecho y propiedad que está para apoyarlo. Doctora Ángela, le agradezco mucho su capacitación. Realmente estamos muy contentos de nuevamente tenerlo usted con nosotros y esperamos que en una próxima ocasión podamos volvernos a ver. Muchas gracias y hasta luego a todos. Bueno, a todos los que se conectan en este momento en Facebook y en Meet, invitarlos para el día de mañana.
importantísimo igualmente en esta época de pandemia. Sabemos que hay situaciones familiares que en este momento, al tener más relaciones, pues igualmente se presentan con más cotidianidad, y por eso tenemos el tema mañana, jueves 16 de julio a las 9 de la mañana, custodia y patria potestad, para que usted se conecte con nosotros y pueda saber más de este tema de custodia y patria potestad. Claramente, pues estamos aquí para atenderlo. Mañana 9 de la mañana, la cita con ustedes. No olviden que Derecho y Propiedad está para apoyarlos. Cuéntenle a sus familiares, amigos de la feria. Les agradecemos mucho. Entonces nos vemos mañana. Feliz día. Chao, chao.